Muy buenos días, Dios me los bendiga desde Guatemala, transmitiendo para ustedes, para este programa precioso, Jesús es la razón, en Long Island, con este precioso ministerio del evangelista Luz de la Rosa. Qué bendición poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Esta mañana alabamos al Señor en ese en vivo que tenía mi hermana Luz y bendecíamos al Señor porque Él ha sido fiel, Él ha sido maravilloso. El Señor es tan precioso y en la palabra del Señor encontramos tristemente un ejemplo que no debemos de imitar. ¿Verdad? Es el ejemplo del faraón. El ejemplo del faraón, su prototipo es el orgullo, la soberbia, la autodeterminación. Son autosuficientes. Las personas orgullosas como el faraón son las personas que muchas veces, lamentablemente, Dios tiene que tratar con ellas porque o nos quebrantamos delante de Él o Él nos quebranta. Y esta mañana tiene que ver mucho este tema, tiene que ver mucho el tema de esta mañana que es el enemigo huirá. El enemigo huirá. Este tema precioso que está en la palabra del Señor y me llevaba a Santiago. La verdad es que esta palabra que el Señor trae esta mañana para nuestra vida es una palabra que nosotros la debemos de aplicar. ¿Por qué? Porque Él dijo, Jesucristo dijo en su palabra, y aprended de mí, Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos el mejor ejemplo. Y vea lo que dice Santiago. Si usted quiere tomar su Biblia, por favor, tómela, tome un papelito, tome un lápiz, porque esto es para que usted lo anote. Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Son tres cosas, son tres cositas poderosas, ¿verdad? Pero que si no se hacen en el orden que debe, porque muchas veces nosotros queremos que el enemigo huya, nosotros no queremos que el enemigo nos moleste, no queremos que el enemigo toque nuestras finanzas, que toque la familia, que toque nuestro hogar, nuestro trabajo, no queremos, y más bien queremos que se mantenga lejos, pero oiga lo que dice la palabra del Señor y vive Dios, hermano, que debe de ser en el orden correcto, en el orden correcto. En matemáticas nosotros nos enseñaron que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir? Que si usted decía 2 más 6 eran 8, pero si decía 6 más 2 eran 8, no iba a cambiar. De igual manera, si usted dice 3 por 6 es y 6 por 3 es. Entonces, eso no va a cambiar el producto, el resultado. ¿Por qué? Porque el orden de los factores no altera el producto, pero eso es en matemáticas, mi querida hermana, mi querido hermano, eso es en matemáticas, pero en la Biblia, pero en la matemática de Dios, los factores, el orden de los factores sí altera. ¿Y cuál es ese orden? El Señor, a través de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, aleluya, dice la palabra del Señor, someteos pues. Y termina esta palabra, pues, ¿verdad? Esta partícula que podemos ver, esta partícula nos introduce una conclusión. Así que este versículo 7 es una conclusión. ¿De qué? ¿De qué es la conclusión? En el capítulo 3, Santiago nos habla de la lengua, de poder dominar la lengua, de que la persona que logra dominar la lengua, dice, porque ninguno puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado y llena de veneno. Pero dice la palabra del Señor que esta lengua puede ser dominada, pero solamente por aquellas personas que logran someterse a Dios. Y eso es lo que sigue diciendo el capítulo 4. El capítulo 4 de Santiago entonces nos habla de cómo el Señor reclama esa amistad. Hablamos mucho de Abraham, amigo de Dios. Miren qué precioso lo dice la palabra del Señor Santo. Pero sabe una cosa, lo que el capítulo 4 de Santiago dice, que nos llama almas adúlteras, porque no sabéis, dice que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y entonces, cuando él comienza este capítulo, Santiago, él está hablando a nuestra conciencia.
Por eso cuando se hacen preguntas es para pensar. Cuando se hacen preguntas, son preguntas para reflexionar y sobre todo cuando se hacen preguntas desde la Biblia. El capítulo 4, estoy leyendo capítulo 4 de Santiago, dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces hace una pregunta y dice, no es que realmente los problemas que están viniendo a nuestro alrededor, ese ataque que tú crees, esa situación que tú piensas, ¿no será que realmente está viniendo dentro de ti? Antes de pensar que viene una cosa, y yo en el anterior video yo les hablaba del discernimiento, pero tenemos que usar el discernimiento, porque primero dice que viene de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros. Los problemas puede ser que vengan de parte de nosotros, pero también avanza Santiago y dice en el versículo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, porque pedís, porque pedís, dice, y no recibís porque pedís mal, solo para vuestros deleites. Aquí en la palabra del Señor, Santiago está animándonos, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, a que nosotros realmente pidamos, pero que sepamos pedir. Entonces, primero discernir. Y segundo, que sepamos pedir, porque muchas veces guiadas por nuestras pasiones vamos a pedir lo que no es la voluntad de Dios. Avanzando, entonces es cuando llegamos al versículo 4, cuando el Señor, inspirando a Santiago, nos dice que nuestra amistad, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón alineado, aleluya. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón alineado a Dios. Nosotros tenemos que tener nuestro corazón en amistad con Él para siquiera pensar que Él nos va a responder. Muchas personas están diciendo, no, pero si yo oro, pero si esto y lo otro, sí, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Hay que buscar al Señor, agradarle en todas las cosas como un padre. Y la figura del padre, la figura de una madre es tan perfecta en la palabra del Señor porque nos indica cómo muchas veces nosotros como padres, cuando estamos agradados con nuestros hijos, le queremos dar todo el mundo a sus pies. No es cierto, amada, no es cierto, amado. Le ponemos a nuestros hijos el mundo a sus pies, pero cuando son obedientes. Pero ¿qué tal cuando son desobedientes? Pero aquí dice, almas adúlteras. Y aquí tenemos que entonces definir nuestro corazón, alinearlo a Él, dejar el adulterio espiritual. ¿Qué es el adulterio espiritual? Lo que practicamos, porque el domingo vamos a la iglesia, pero lunes, martes, miércoles y los días que siguen antes del domingo, nosotros estamos lejos, no estamos en amistad con Dios. Amístate con Dios y todo te saldrá bien, dice la palabra del Señor. Y sabe una cosa, antes dice, pero pastora, yo quiero que usted me enseñe a que el enemigo huya. Sí, pero primero dice el versículo 7, el que nosotros debemos de someternos a Dios. Sometámonos a Dios. Y el único que se puede someter a Dios es el humilde. Miren lo que dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago nos está pidiendo que nos alineemos, que dejemos de ser almas adúlteras, pero nos está dando la clave. Para eso tenemos que ser humildes, humildes delante del Señor y someternos. Hermana Luz decía esta mañana en este video que nos rindiéramos, rendidos, rendidas, rindámonos al Señor, y eso es sometimiento. Pero ese rendimiento no es solamente en el tiempo cuando estamos alabando al Señor el domingo o cuando estamos orando. Ese sometimiento es a diario, ese sometimiento es constante, y eso es lo que quiere el Señor. Entonces dice, someteos pues a Dios. Y es que el humilde, mi querida hermana, mis queridos hermanos, el humilde depende de Dios. El humilde es manso, reconoce su necesidad de Dios, sabe que no es perfecto, que se equivoca, que tiene debilidades. El humilde considera a otros más importantes que a sí mismo. No se siente superior a los demás. El humilde es dócil.
El humilde es enseñable. Mire, precioso, aleluya. Así que nosotros queremos ser humildes, queremos ser dóciles, queremos ser enseñables, queremos ser, reconocer que tenemos debilidades, que somos vulnerables, amadas. Eso puede hacer el humilde. Eso es un humilde. Y entonces el humilde puede someterse a Dios. El humilde puede alinearse a la voluntad de Dios. El humilde puede rendirse a Dios. Aleluya. Verso 7, someteos pues. Y esta es la conclusión que dice Santiago. Someteos pues. Y luego dice, y resistir al diablo. Aquí entonces ya no está diciendo Santiago de una manera sabia, hermana, porque el discernimiento es el que te dice, como dice el versículo 1, de dónde vienen las pasiones, de dónde vienen las guerras de nuestras pasiones. Pero sabe una cosa, que aquí ya en el versículo 7 habla del diablo, que el Señor lo reprenda esta mañana. Amén, en el nombre de Jesús. Habla ya del diablo, el opositor, el mentiroso, el padre de la mentira, el que no conoce la verdad, el que te acusa delante. Ese personaje ahora habla de un personaje. Y sí, mi amada, también cuando discernimos tenemos que pensar no solamente que puede venir de algo de nosotros, ese problema, de un problema de nuestra pasión, sino también de otro enemigo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y sabe una cosa que dice la palabra del Señor, que primero nos tenemos que someter a Dios. Primero sométete. Antes de reconocer que es el enemigo, tú tienes que estar sometida a Dios, totalmente y completamente, alineada a su voluntad. Aleluya, vive Dios. Que tú y yo debemos entonces, cuando estamos sometidos a Dios en la dirección del Espíritu Santo, entonces vamos a poder hacer lo que dice en la segunda cosa, es resistir al diablo. Aleluya. Resistir al diablo. Y resistir al diablo no quiere decir que usted va a, voy a decir así, ¿verdad? Bueno, entonces no tengo que hacer nada, pues no tengo que pelear. No, lo que tiene que hacer es aguantar. Aguante. Cuando usted discierne, cuando yo discierno que ese problema está viniendo no de una cosa mía, no por una cosa de otra persona, de una pasión ajena, sino que viene directamente del enemigo de mi alma, de Satanás, entonces yo lo resisto. Entonces yo discierno con mi mente y estoy diciendo, este es un ataque del enemigo, estos son dardos del enemigo, este desaliento viene del enemigo, voy a decir así, esta falta de deseo de orar, esta falta de buscar de Dios viene del enemigo, este desaliento que estoy sintiendo. Entonces tú lo resistes. ¿Y qué es resistir? Es aguantar, es hacerle frente, es pararte y decirle, momento, Satanás, que el Señor te reprenda, Satanás. No vas a hacer nada con mi familia, no vas a hacer nada con mis hijos, no vas a hacer nada con mi matrimonio, no vas a hacer nada con mi negocio, no vas a hacer nada con mi vida espiritual. La vida espiritual de mi familia está en las manos de Cristo, y tú te paras firme. Resistirle firmes en la fe, dice otro pasaje. Y sabe una cosa, y entonces, aleluya, viene el efecto, pero no antes. Queremos lo primero, que el enemigo huya, pero entonces, ¿cuál es lo primero? Someternos a Dios. Someternos a Dios, porque el orgulloso no se va a someter. ¿Sabe? El orgulloso es autosuficiente. El orgulloso es autosostenible. Nadie le provee, a él nadie le ayuda. Al orgulloso no depende de nadie, no necesita de nadie. Y sabe una cosa, mi abuelita decía en su sabiduría, que está en la presencia del Señor, hasta de una piedra necesitamos. Pero el orgulloso no lo reconoce. El orgulloso dice, hasta aquí llegué por mi sudor, por mi esfuerzo, por esto, por lo otro. Pero quiero decirle una cosa en el nombre de Cristo Jesús. Lamentablemente el orgulloso es superficial. El cristiano orgulloso tiene una vida superficial. ¿Qué quiere decir? Solo lo que se ve a la vista. No tiene una intimidad con Dios, no tiene una profundidad en la palabra, aleluya. No pasa tiempo en la palabra, no reflexiona en la palabra. Entonces es superficial, su vida es superficial, y así no llegaremos a lo que quiere. Lo primero es someternos a Dios. ¿Quién es el único que se puede someter a Dios, amadas, amados?
El humilde, claro, el humilde. Y dice resistir al diablo. El humilde va a poder. Y sabe, tenemos la imagen del humilde como alguien apocado, apagado, débil. No, el humilde es poderoso, aleluya. Por eso dice en el versículo 6, pero él da mayor gracia, aleluya. Y mire qué tremendo, porque utiliza, oiga, lea lo que está diciendo Santiago 4, versículo 6, dice, Dios resiste a los soberbios. Wow, entonces Dios es el que nos enseña a resistir. ¿Y qué otra vez resistir? Momento. Aquí con tu oración no vas a llegar. Aquí con tu actitud orgullosa no vas a llegar. Aquí no vas a llegar, no van a llegar tus oraciones. Aquí no van a llegar tu clamor. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Pero ¿sabe qué? Da mayor gracia. Y tenemos gracia sobre gracia. Aleluya. Así que yo quiero ser humilde. Yo no sé cuántos esta mañana pueden decir, yo quiero ser humilde. Yo quiero ser humilde, Señor. Aleluya. Porque Él nos da mayor gracia. Aleluya. Así que tenemos mayor regalo, doble recompensa cuando tenemos humildad en nuestro corazón. Así que dice, resistid al diablo. También, así como Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, nosotros tenemos que resistir al diablo. Y recuérdese que es una de las características. El Satanás fue echado del paraíso, del cielo a causa de su soberbia, porque la soberbia entró en su corazón. Aleluya. Y por último dice, y huirá de vosotros, aleluya, como consecuencia, como efecto, después de habernos sometido, después de haber resistido, mi querida hermana, mi querido hermano, el enemigo irá. Y créeme, esta es una promesa de parte de Dios. Recibe esta promesa de parte de Dios. El enemigo irá. Si tú estás humilde, si tú estás sometida, si tú estás rendida, si tú estás entregada, si tú estás alineada, aleluya, a la voluntad de Dios, el enemigo no podrá tocarte, el enemigo huirá de tu vida, aleluya. Pero tienes que entender que el enemigo quiere destruirte porque él vino para matar, robar y destruir. No se va a quedar tranquilo. Por eso lo que tú tienes que hacer, mira lo que sigue diciendo Santiago en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aleluya, hermana. Cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros nos acercamos, aleluya, Él también se acerca. Muchas veces decimos, ay Señor, te siento lejos. Ay Padre, no te siento. Oh, siento que mis oraciones. Pero mi querido hermana, déjame decirte que si tú eres humilde, si estás sometido, oh, aleluya, Él oye porque Él te da mayor gracia. Vive Dios, aleluya. Y sabes una cosa, acércate a Él. Ríndete a Él. Esta mañana yo quiero llamarte a la reflexión antes de poder terminar este tiempo y quiero llamarte a la reflexión. Hay que revisar nuestro corazón. Hay que revisar lo que hay en nuestra vida, mi querida hermana, mi querido hermano. ¿Será que hay pasiones que están abatidas adentro de nosotros? ¿Será que hay deseos que nos están comiendo, que estamos deseando y al final no alcanzamos nada? Puede ser que nuestro corazón haya orgullo. Y esta mañana yo te invito en el nombre de Jesús a que tú le digas, Señor, si hay orgullo en mí, sácalo, Señor. Yo me rindo, yo entrego, yo me someto, Padre, en el nombre de Jesús. Pero la segunda cosa que yo quiero que tú reflexiones y que tú le digas, Señor, ayúdame a usar el discernimiento. Porque muchas veces le he echado la culpa a Satanás y en realidad ha sido mi culpa. Muchas veces le he echado la culpa a mi amigo, a mi hermano, a mi prójimo, a mi esposo, a mis hijos. Les he echado la culpa, pero en realidad no han sido ellos, ha sido Satanás. Y muchas veces también he culpado a Satanás y he sido yo. Señor, perdóname, por favor. Esta mañana es una mañana para que tú y yo reflexionemos y le pidamos al Señor que nos ayude y que nos dé esa mayor gracia, aleluya, para poder acercarnos, aleluya, a Él. Mire cómo termina este pasaje. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, aleluya. Esto es algo muy poderoso, mis queridos hermanos, hermanas queridas. Esta mañana el Señor quiere
que purifiquemos nuestro corazón. Por eso tenemos que llevar nuestro corazón delante del Señor. Dice el salmista, mi corazón examina hoy. Digámosle al Señor que examine nuestros corazones. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y esta palabra es para los orgullosos. Pero usted y yo ya no somos orgullosos, somos humildes. Y termina diciendo, por eso, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. Esta es una promesa poderosa. El enemigo huirá y Dios nos exaltará, nos dará mayor gracia. Aleluya. Y tú tienes que tomar eso. Tómalo, posesiónate de esa humildad. Dile, Señor, quiero aprender, porque la humildad se aprende. Quiero aprender a ser humilde. Quiero aprender a ser manso y humilde de corazón. Aleluya. Desde Guatemala te saluda tu hermana Claudia Pineda de Mendoza con todo el corazón. Un abrazo, un beso y te deseo en el nombre de Cristo Jesús victoria sobre el enemigo. Pero primero, sometidos y resistiendo. Y el enemigo irá. Dios te bendiga.